Muy bien, hola a todos y todas, bienvenidos a otra sesión. Ha sido estupendo contar con su presencia estas últimas semanas y pues felicitaciones a todos por haberse sumado a este programa. Hoy voy a ser su moderador y estaré acompañado de Agustín Mocana. Fred, pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Lo lamento, parece que hay un pequeño problema técnico. Sí, muy bien. Su moderador de hoy es Agustín Ocana, quien es fundador y presidente de la Global Youth Coalition, y mi nombre es Fredrik Binamungu. Soy estratega de la Global Youth Coalition y también gestor de incidencia. Durante esta capacitación tendrán la oportunidad de entender mejor las distintas perspectivas e ideas de los temas que hoy nos ocupan. Pasemos a la próxima diapositiva, Fred. Muy bien, el objetivo principal de hoy es entender las lecciones de los pueblos originarios en torno a la acción climática y también entender las necesidades sobre las necesidades de adoptar soluciones basadas en la naturaleza y lo que se necesita de la COP30. Próxima diapositiva. Muy bien, la orden del día está en el uso horario UTC. Y creo que Abdul va a unirse a la reunión para hacer una presentación de 20 minutos. Moses también va a unirse a la reunión y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, nuestros oradores de hoy aparecen en pantalla. Estará Abdul Wahid Khan, quien es candidato de PhD de la Universidad de Oxford. También estará Sheila Barefoot, quien es guardiana de la sabiduría de la circunscripción indígena, y también a Mors Coagas Flores, quien es oficial de derechos humanos para pueblos indígenas y minorías en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy bien, te cedemos la palabra ahora, Agustín. Muchas gracias, Frederick. Qué gusto contar con su presencia el día de hoy. Le envío un abrazo a Alexis McGiver, quien debía ser la moderadora de la sesión de hoy, pero no se estaba sintiendo muy bien. Así que pues todas nuestras energías positivas, Alexis. Esperamos que puedas unirte a la reunión a la próxima reunión pronto. Muy bien. Abdul Wahid Khan es doctor e investigador en geografía y medio ambiente. Realiza investigaciones sobre la gestión de los bienes comunes en Chitral, Pakistán, y el impacto de la nacionalización en las comunidades locales. Analiza la sabiduría local y el significado espiritual y medioambiental de bienes comunes y ha contribuido a los debates sobre el cambio climático, centrándose en sus efectos sobre las comunidades de regiones montañosas. Su trabajo se centra en los derechos indígenas, los pueblos pastoriles y de montaña, la gestión colectiva del medio ambiente y los procesos de gobernanza intergeneracionales. Es un honor contar con tu presencia aquí, Abdul, y me emociona esta oportunidad de poder aprender de ti. Gracias por cedernos un poco de tu tiempo. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a Alexis también, quien no está presente hoy, lamentablemente. Gracias por su invitación. Ahora estoy aquí como orador ante todos estos jóvenes alrededor del mundo. Y pues ya he trabajado con Alexis antes para preparar el panfleto del año pasado. Entonces me apasiona mucho participar en este grupo y siempre me ha gustado escuchar las grabaciones de esta capacitación.
Muchísimas gracias, Agustín, gracias, Fred, y a todos los involucrados en la organización. Gracias por contar con mi presencia. Estoy muy honrado de hablarles hoy y pues el tema que voy a compartirles es muy interesante e importante. Se centra en los derechos a la tierra de las comunidades indígenas. Voy a hablar sobre mi investigación en Chitral, Pakistán, y mi objetivo principal el día de hoy es un objetivo doble. En primer lugar, hablar sobre los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y en segundo lugar, ya sé que muchos participantes aquí quisieran participar en círculos académicos. Entonces, quizás se estén preguntando cómo podemos lograr un cambio a partir de la investigación. Voy a hacer un vínculo entonces entre activismo e investigación a partir de mi propio ejemplo. Mi investigación se centra en los bienes comunes denominados Mushayo en las lenguas locales de Chitral en Pakistán. Es una comunidad de una región montañosa pakistaní y pues yo hago incidencia a favor de los derechos territoriales de este pueblo y de los derechos humanos de manera más amplia en la región. Y también hablamos bastante sobre seres que trascienden lo humano y pues le damos importancia a los árboles, que no son solamente árboles, sino seres que tienen su capacidad de acción propia. De eso vamos a hablar hoy por hoy. Por supuesto, este debate va a ser de corte académico, entonces espero que de verdad lo disfruten. Intentaré digerir todos los conceptos para que sean más entendibles. Aquí está el esquema de mi presentación. Vamos a hablar sobre el objetivo de mi investigación, sobre algunas de las perspectivas del gobierno, porque hubo un proceso de nacionalización y después voy a contarles cómo distribuí mi investigación. La dividí en tres partes de manera más concreta y logré ciertos hallazgos en el terreno. Luego hablaré sobre la metodología y al final vamos a hablar sobre algunas de las lecciones aprendidas, cómo ustedes como académicos pueden aprender sobre los problemas en torno a los derechos territoriales. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre los antecedentes. Como dije anteriormente, sé que ha habido problemas con la interpretación, entonces me disculpo de antemano por si hay quien no entienda lo que estoy diciendo, por el motivo que fuera. Yo provengo de Chitral, y allí fue donde hice mi investigación de maestría. Hablé con distintas personas y les pregunté cuáles son los problemas principales a los que se enfrentan y la gente me decía, uno de los problemas mayores a los que nos enfrentamos proviene del gobierno. El gobierno nos está despojando de nuestro territorio, el territorio pastoril que la gente utiliza para hacer pastoreo y otros propósitos. Y obviamente esto fue lo que me interesó a la hora de empezar mi investigación de doctorado, la cual empecé hace 4 años y voy a presentar ya este año. En Chitral, como podemos ver en el mapa, Chitral se encuentra al norte de Pakistán, bastante cerca de Afganistán y también Asia Central, y por supuesto China. Entonces, es muy interesante. Básicamente, es necesario que hablemos sobre la notificación del 2019-2020, promulgada por el gobierno para desalojar a las personas. El gobierno dijo vamos a nacionalizar todo el territorio, todos los terrenos que no pertenezcan a particulares. Y me están llegando unos cuantos mensajes. Hay quienes no me pueden escuchar bien, al parecer. Sí. Confirmemos, por favor, que todos puedan escuchar. Mil disculpas, tuvimos problemas con los canales de interpretación, sobre todo en las cabinas portuguesa y árabe. ¿Pueden confirmar, por favor, si pueden escuchar en sus idiomas respectivos, ya sea en inglés o en español, solo para cerciorarnos de que está funcionando el inglés y los otros idiomas donde no hay problemas? Una vez más, mil disculpas por este inconveniente y lo lamento también, Abdul. No pasa nada, pasa con la tecnología, no es perfecta, no siempre está de nuestro lado. Sí, a veces pasan estas cosas, claro. Muy bien, entonces estos son los antecedentes que explican mi investigación, porque entendí lo que pasaba en las comunidades pastoriles indígenas y vi que sus medios de subsistencia se vieron afectados, no podían criar ganado y no podían mantener sus medios de subsistencia.
Así que ahí así surgió mi interés para realizar esta investigación de doctorado. En los círculos académicos, por ejemplo, tenemos una perspectiva, valga la redundancia, bastante académica, pero quienes vienen con otros motivos, como la necesidad de hacer incidencia, bueno, el enfoque es mucho más amplio. Yo me centré en la ontología y la epistemología de la tierra compartida, desde con una perspectiva descolonial, porque los estudios sobre bienes comunes son objeto de colonización, hay un énfasis muy eurocentrista, entonces mi objetivo fue crear una cultura alternativa, un discurso humano distinto y también tenía como objetivo teorizar el estrecho vínculo entre humanidad y naturaleza que se han presentado en Occidente como dos cosas distintas. Y pues otros académicos indígenas han postulado que la relación entre humanidad y naturaleza siempre está arraigada en su cosmovisión. ¿Por qué importa esto? Porque nuestros funcionarios gubernamentales intentaban despojar a la gente de sus territorios para fines neoliberales, como el turismo, y una de las dinámicas muy interesantes es que gran parte del territorio se utiliza para proyectos abocados al cambio climático. Se está haciendo bastante ecopostureo en estas zonas, se adoptan medidas que aportan miles de millones de dólares en Pakistán, se quiere plantar árboles, por ejemplo, pero se escoge en los territorios de los pastores. Son los pastores quienes se ven afectados. Se trata entonces de una situación en la cual la gente se ve afectada por los proyectos climáticos, las personas son desplazadas y es por tal motivo que esta investigación es de suma importancia tanto para mí como para otras personas. Lo que hice a grandes rasgos es presentar los hallazgos en 4 capítulos y así podemos ver cómo en los círculos académicos se abordan estos temas complejos y cómo podemos compartir nuestros hallazgos. En primer lugar, hablé sobre la nacionalización de los bienes comunes y la apotilización de Chitral. Esto obviamente afecta a las comunidades indígenas y pues las comunidades indígenas se consideran carentes de motivaciones políticas de una nación, se los concibe de distintas maneras y pues se considera principalmente que en Chitral las personas son pacíficas y dóciles, que nunca se enfrentan a nada. Entonces, este discurso se ha traducido en una exclusión de las comunidades chitralís de la política y gran parte del sistema político se centra en zonas urbanas. Entonces, para quienes viven en zonas rurales es muy difícil participar en la vida política, compartir sus perspectivas sobre lo que está pasando en Chitral. Ese es un aspecto. Es algo que descubrimos a partir de la investigación. En segundo lugar, he hablado sobre las ontologías de la tierra, el apego al territorio y los bienes comunes en Chitral, y pues las comunidades indígenas se pueden identificar con estos conceptos. ¿Cómo concebimos la tierra? ¿Cómo concebimos los bienes comunes? Y en Occidente la tierra es considerada un recurso, un material únicamente, mientras que en los pueblos originarios la tierra no es un objeto material, sino también un un ente espiritual con su propia ontología y en Chitral se considera que las montañas y los bienes comunes son el hogar de hadas y de seres espirituales y hay un patrimonio compartido, una responsabilidad colectiva de cara al territorio y la gente se junta para gestionar los bienes comunes, para aprovechar la tierra pastoril y beneficiar a la comunidad en su conjunto. Entonces es esta la ontología que hay detrás. La gente tiene un apego emocional al territorio y es lo que la investigación pone de relieve. Y muchos de los debates en torno a las políticas en Occidente y en otros estados, naciones, pues se marginaliza a las perspectivas indígenas y es por tal motivo que yo hice el intento de ponerlas de relieve. Y también está el concepto de paisaje cultural. La cultura es concebida como una entidad más amplia e integrada, no solamente la cultura como tradicionalmente se la concibe, sino de manera más abarcadora, como la cultura y el territorio están
estrechamente entrelazados. Y pues yo hice el intento aquí de presentar esta perspectiva, de ponerla de relieve. Muy bien. Como les dije anteriormente, pues nos centramos aquí en relaciones que trascienden lo humano. Muchas veces cuando hablamos de territorio o cuando hablamos de los bienes comunes, pensamos que son solamente recursos, pero no. En estos pueblos indígenas, los bienes comunes no solamente benefician a los humanos, sino también a los entes no humanos, como las montañas o las hadas. Muchas personas consideran, por ejemplo, que las montañas, de hecho, están bajo la propiedad de las hadas. Está allí la vida silvestre, por ejemplo, los linces, y pues hay armonía con la naturaleza, y quizás esto se aleje de nuestra perspectiva racionalista, pero para los pueblos indígenas hay una convivencia entre la vida salvaje que también contribuye a la supervivencia. Es esta la perspectiva que quise poner de relieve en el marco de este debate y demostrar cómo podemos eh, abandonar esta idea de que lo humano está el eje central, e incluir así a los pueblos indígenas en la elaboración de políticas y trascender lo humano en lo que respecta a la tierra. Muy bien. Algo que hice es utilizar la poesía como un método de investigación, y quizás muchos se estén preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la poesía es un modo de conocimiento muy interesante, así es como la gente comunica, comparte sus emociones, y tengo muchas poesías que hablan sobre cómo se sienten las personas en torno a la nacionalización, la conexión que hay con el territorio. Y eso es muy importante a la hora de hacer investigación, el entender qué sistema de conocimientos utilizan las comunidades. Y esto, pues, nos ayuda a generar datos interesantes a partir de lo que vemos en el terreno. Entonces, yo estoy cuidando bastante el tiempo, así que voy a presentar unas cuantas cosas nada más, sin ahondar mucho o demasiado en ciertos aspectos. Básicamente, la reivindicación de los pueblos originarios se centra en el uso de la tierra, el uso tradicional en los últimos miles de años. El idioma de el idioma de estos pueblos originarios es el Bunki, que está bastante vinculado con la tierra. Entonces aquí pues la gente dice que todos provienen de la tierra, que los pueblos aborígenes provienen de la tierra y que por tal motivo son los titulares del territorio, los propietarios, y también las historias orales, cuentos y populares, historias reales de los antepasados, y los reglamentos constitucionarios basados en clanes. En Pakistán hablé con algunas personas mayores que llegaron en 1944 y que nos hablaron sobre la importancia de los antepasados en un país que tiene una rica historia, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos algunas declaraciones. Hay quienes dijeron que estaban en contra de las medidas del gobierno porque el desplazamiento de las comunidades indígenas ocurre en lugares, en zonas preservadas. ¿Y por qué entonces el gobierno le impide ahora a estos pueblos hacer o realizar actividades que desde hace tanto tiempo realizan? Entonces hay una discrepancia entre lo que el gobierno le brinda a las comunidades indígenas y lo que éstas reciben en retorno. Se trata de una explotación clara e irrestricta. Entonces, bueno, ha habido bastantes juicios también en Chitral y en otras comunidades para poner de relieve lo que está ocurriendo en territorio indígena. Ahora voy a terminar con este consejo para los jóvenes académicos aquí presentes o gente que se quiere involucrar en círculos académicos. Quizás vean que hay una desconexión entre los círculos académicos y lo que pasa en el terreno, en la vida real, pero si desean, pueden unir puentes, tejer puentes entre ambos mundos para abordar de manera distinta, con respeto y humildad, los derechos territoriales indígenas. Si ustedes no provienen de un pueblo originario, escuchen a las comunidades indígenas para saber cuáles son sus historias, historias que tienen miles de años
de historia, valga la redundancia, y también se pueden utilizar métodos localizados, descoloniales, enraizados en la epistemología local, la historia, etcétera, colaborar con comunidades locales como coinvestigadores. Muchas veces las comunidades indígenas solamente o son reticentes a la hora de involucrarse en el debate porque han sido explotadas por mucho tiempo para la extracción de datos. Entonces, que los pueblos indígenas sean coinvestigadores más que meros sujetos de la investigación. O, por supuesto, tienen que hacer incidencia, defender las políticas basadas en el conocimiento y la cosmología indígenas y utilicen su poder como académicos. Tienen que alzar la voz, hablar con otras personas y esto yo lo he visto en carne, lo he vivido en carne propia. Personas que han hecho su investigación de PhD por 4 años y que luego publican sus artículos, etcétera, etcétera, pero que no alzan su voz. Entonces, si utilizamos la investigación para beneficiar a las comunidades indígenas, muchas personas se van a ver beneficiadas y no rehuyan presentar los derechos indígenas a la tierra como una reivindicación legítima y genuina en el marco del Estado-Nación. Muchas veces pensamos que estas reivindicaciones no son legítimas, no van de la mano con lo que pasa con los Estados-naciones y pues debemos hacer lo contrario, tenemos que seguir impulsando estas reivindicaciones, decir que son legítimas en el proceso, preservar los conocimientos indígenas ancestrales, los rituales, porque muchas veces los sistemas de conocimientos se ven afectados. Y pues con nuestra investigación tenemos que buscar la manera de preservar estos conocimientos, regresar a las comunidades y establecer lazos duraderos con quienes viven allí y no solamente extraer datos y luego desaparecer por siempre. Seamos respetuosos a la hora de relacionarnos con los pueblos originarios y ayudémoslos cuando hagamos nuestra investigación. Muy bien, creo que aquí me detengo. Hemos llegado al final de mi breve presentación y espero a que me planteen sus preguntas al final de la sesión. De verdad espero que podamos seguir hablando más adelante y va a haber grandes oradores en unos cuantos minutos. Gracias. Gracias, Abdul. Gracias por esta presentación tan profunda, esta conversación que hemos entablado es muy importante, ya que hace unos días hablábamos con Lu Jen de ah, de la Global Youth Coalition, hablamos sobre la posibilidad de empezar un programa que gire en torno a la poesía para poner de relieve lo que pasa en Palestina, por ejemplo. Para mí es estupendo escuchar iniciativas como la tuya, por ejemplo. Si hay quien está investigando sobre estos temas, pero al mismo tiempo centrándose en las emociones, en cómo se expresan las emociones, creo que podemos respaldar, también brindar apoyo a quienes se ven directamente afectados por estos eventos, sucesos tan tristes. Muchas gracias, Abdul. Y pues espero que puedas decirnos más cosas. Tenemos preguntas, sí, pero las vamos a plantear al final de la sesión. Y ahora le cedo la palabra a Frederick. Os recordamos que vamos a tener una sesión de ruegos y preguntas, así que no dudéis en formular vuestra pregunta en el chat que hemos habilitado para ese fin y luego la recogeremos al final de la sesión. De nuevo, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y gracias por darnos tanta información y recordarnos que el conocimiento local de los pueblos originarios tiene un peso muy importante y son una parte fundamental y hay que incluir sus perspectivas, dado que su conocimiento local es extremadamente poderoso. Nuestra segunda oradora de hoy, Sheila Barefoot. ¿Es correcto tu nombre así? Sheila Barefoot. Es defensora de la justicia medioambiental y coordinadora cultural de la delegación de Sustain Us en la COP30. Tras licenciarse en genética y biología vegetal por la Universidad de Berkeley, trabajó en el Centro de Salud para Nativos Americanos. Perdón, un segundo. Sí,
trabajó en el Centro de Salud para Nativos Americanos de San Francisco como auxiliar de atención clínica antes de cursar un máster en salud medioambiental en Johns Hopkins. Allí continuó centrándose en las disparidades en la salud de los indígenas. Ha tenido el privilegio de trabajar y aprender de docenas de organizaciones de base, convirtiéndose así en una experta en todo tipo de materias. En la actualidad es codirectora del Comité de Planificación de la Cumbre de los Pueblos Indígenas y forma parte del equipo del proyecto de cartografía de plaguicidas de Coming Clean y es mentora del grupo 2025 Young Climate Leaders of Color. Hoy va a hablar de la intersección entre medio ambiente y exploración y la violación contra los pueblos originarios. Hablará también de la tokenización de la justicia climática y de las demandas artísticas y creativas. Bienvenida. Gracias, Frederick. Y mis disculpas con respecto a mis diapositivas, no me dio tiempo terminarlas. Tenemos una interferencia de sonido. Perdón, estoy escuchando a los intérpretes. Mis disculpas. Estoy aquí uniéndome a la conferencia desde mi teléfono. ¿A vosotros también os pasa que os escucháis a los intérpretes? Sí, Fred, nuestro técnico, quizás puedas hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Mientras arreglan este asunto, voy a aclarar algunas cosas y bueno, me gustaría también aprovechar para dar las gracias a la presentación de Abdul Wahid. Me encanta que haya incorporado la espiritualidad indígena y haya puesto de relieve su importancia, porque es raro hablar de esto fuera de un contexto indígena. Muchas veces no se considera el aspecto cultural y el valor que aporta a la hora de trabajar sobre los derechos de la tierra. Es justamente algo que se utiliza para la tokenización y es fundamental para nuestra forma de ser y de vivir. Mi presentación se centrará, como se ha mencionado antes, en la interseccionalidad de racismo ambiental y violencia en contra del territorio y los paralelismos que existen en este marco y cómo la falta de conocimiento o un conocimiento poco preciso de estos asuntos de la colonización contribuye aún más a la colonización. Cuando se habla de decolonización, por ejemplo, es algo se obvia que no es algo que se puede hacer a nivel individual, es un asunto sistémico. No podemos decolonizar nuestras mentes o nuestras prácticas. La decolonización no es decolonización sin reincorporar los territorios, la forma de vida indígenas. No podemos decolonizar solamente al pensar de manera diferente, sin hacer cambios materiales serios. Y eso incluye devolver territorios y también incluye modificar nuestros ambientes, nuestros entornos, para que la vida indígena pueda ser sostenible. Entonces, el consentimiento informado es fundamental para mantener nuestras formas de vida. Como saben, o muchos de vosotros saben, habréis oído hablar del consentimiento libre e informado. Esto habla de la habilidad de pueblos originarios de contribuir a los acuerdos que hablan de sus territorios y recursos naturales. Ellos desarrollan y participan en procesos que trabajan la violación de sus territorios y sus derechos humanos.
han de permanecer libres de cualquier manipulación o presión externa. Han de recibir información profunda para que puedan realizar un consentimiento libre e informado. Gracias por poner las diapositivas, por cierto. Es importante que tengan toda la información relevante, que les informe de su posición, también en sus lenguas y formatos que reconocen las estructuras diversas y complejas de gobernanza indígena. Esto hay muchas instancias donde nos dirigimos a un miembro de un gobierno que no es la persona adecuada a la que dirigirnos. Es importante que representemos los gobiernos tribales. A veces se percibe que sí que hay representación, pero no es así, porque realmente los gobiernos tribales son muy complejos. Nunca nadie va a una persona a una persona en una conferencia internacional y da por hecho de que es un representante de un gobierno, pero a las personas indígenas que van a esos contextos sí les ocurre, incluso en el entorno de las Naciones Unidas, y yo he experimentado esto. En la siguiente diapositiva hablamos del consentimiento. El consentimiento hace claro que hay un desarrollo claro en todos los niveles. Estos son paralelismos que había mencionado al principio, porque consentimiento em, de los pueblos originarios tiene que ver también con el consentimiento y la incorporación de otros colectivos como las mujeres, por ejemplo. En la siguiente diapositiva vemos los marcos de la violencia contra el territorio. Bueno, siguiente diapositiva. Muchas gracias por pasar la diapositiva. No voy a leer todo esto. Esto lo escribió Amber Starks, que es una académica afroindígena y ha trabajado mucho en el ámbito de la intersección entre liberación negra y soberanía indígena y por qué es tan importante para todos nosotros. Ella va a estar en la COP30, también se hablará de transición. Bueno, voy a resumir un poco de lo que hay aquí. Un futuro indígena auténtico tiene su raíz en la creencia que los pueblos originarios tienen el derecho a la autogobernanza, a la autodeterminación y la autonomía social y política. Un futuro indígena con soberanía es también uno en el que las epistemologías y la comprensión del mundo natural se honra y se respeta como conocimiento legítimo y científico. Nuestros puntos de vista del mundo y nuestras ciencias han de ser respetadas como conocimiento legítimo. Deslegitimizar el conocimiento indígena como algo menor de la ciencia y poner la ciencia en un pedestal como la única forma de interaccionar con el mundo de manera racional se hace específicamente para deslegitimizar nuestros sistemas de conocimiento. Siguiente diapositiva es una biografía, una información corta sobre Amber Starks, que es la que ha escrito ese texto. Ella es una crítica cultural, teórica sobre la descolonización, entre otras muchas cosas. También es descendiente de Shawnee, Yuchi, Ikuapa y Cherokee. Y bueno, podéis leer todo esto más adelante. Esto también habla de lo que mencionaba antes sobre cómo la descolonización tiene que volver a incorporar realmente los territorios y formas de vida indígenas. Algo bueno que podemos hacer y que no puede ser y puede no necesariamente ser decolonial
a ver, hay muchas cosas que tenemos que hacer para mejorar el mundo que no necesariamente forman parte de un marco de decolonización. Y cuando digo que no simplemente podemos cambiar la forma de pensar y eso ya genera decolonización, no significa que no debamos pensar de manera diferente y cambiar nuestra forma de ver las cosas para alejarnos de mentalidades coloniales que siguen invadiendo nuestra conciencia y sigue formando parte de la sociedad. O sea, hay que hacer eso, pero eso per se no es decolonización. La decolonización requiere sacrificio y cambio. Requiere que las estructuras de poder dominantes restauren, devuelvan los territorios indígenas y formas de vida. Y hay que tomarse en serio esto. Y es por eso que pedimos que se devuelvan los territorios, que haya consentimiento libre e informado antes de que se destruya más territorio. Las industrias extractivas, como la minería, la industria petroquímica, por ejemplo, son parte del problema. Pero bueno, voy a pasar aquí esta parte. Sí, violencia paralela. A ver, la deshumanización de pueblos indígenas y se refleja en el trato de la tierra también y sus hijos. Tratar a la tierra y personas y seres no humanos como recursos forma parte de la mentalidad colonial. Mientras se nos considere humanos inferiores, se nos va a tratar como tal. Tenemos esta idea de que nuestros hermanos y hermanas no humanos merecen respeto a su vida sin que sean explotados y usados como recursos. Y de muchas maneras esto refleja la concepción colonial de la naturaleza y la feminidad. Es algo que podemos explotar, que podemos utilizar, algo que no tiene autonomía o voluntad propia hacer más allá de servir una institución patriarcal. Yo podría escribir toda una tesis doctoral sobre esto, pero voy a simplemente mencionarlo brevemente. A ver, algunos ejemplos aquí. Mujeres indígenas asesinadas y secuestradas. Tenemos que prestar atención a este tipo de asuntos. Y un ejemplo de esto, que es muy relevante, es la destrucción ecológica y la construcción. Todo está relacionado también con la violencia sexual. Hay campos de construcción, áreas de construcción, donde hay trabajadores que construyen tuberías para la minería que no tienen nada que ver con pueblos indígenas, que se saltan la jurisdicción de los gobiernos tribales, porque tenemos tribales y tenemos todo un sistema muy complejo de justicia y todas esas jurisdicciones tienen sus procesos jurídicos para hacer responsable a las personas que violan las normas, incluyendo las del medio ambiente. Pero hay ataques a estas personas y hay también un aumento en contacto sexual ilegal en los campos de petróleo, por ejemplo. O sea, hay una relación. Esto es una realidad con la que convivimos. Y esto es posible debido al capitalismo racial. El capitalismo emergió dentro del orden feudal y floreció en el suelo cultural de la civilización occidental y ha sido
permeada por el racismo y racia. Perdóname, por favor, si hablo con poca claridad, tengo algo de sueño, esto es una zona horaria distinta. Es muy temprano donde estoy yo. Estas dinámicas son muy influyentes y no es sorprendente si nuestros cuerpos se consideran de menos valor para conseguir algún propósito económico a través de ello. Pasemos a la siguiente diapositiva. Químicos claves y marcos útiles. Aquí hay una definición del racismo medioambiental. Describe el- el- describe el peso desproporcional que ha puesto la industrialización y los contaminantes medioambientales hacia las poblaciones indígenas, entre otras. Mi, mi tesis de máster trataba sobre los disruptores endocrinos, que son causantes de muchas enfermedades, entre ellos la obesidad y la diabetes. ¿Por qué esto es importante? Porque estos químicos se liberan en procesos de extracción y como parte de la agricultura industrial. Y eso genera cambios desproporcionales a comunidades que ya sufren racismo médico y en la falta de acceso al sistema sanitario y además tienen mayores enfermedades o mayores probabilidades de verse expuestos a químicos debido a procesos extractivos que dañan nuestras vidas y nuestras formas de vida y daña también nuestra salud reproductiva. Además, un efecto desproporcional sobre los cuerpos de las mujeres que de por sí ya se ven limitadas en muchas frentes, en muchos frentes. Un microcosmo del que me gusta mucho hablar es el siguiente. Muchas veces no pensamos en la relación entre la agricultura y el complejo agricultural industrial. Los químicos sintéticos se producen en todos estos procesos. Como sabéis, el petróleo es igual a plástico, el petróleo es igual a pesticidas y la industria de la agricultura es uno de los mayores contaminantes. Se utilizan millones de toneladas de pesticidas tan solo en Estados Unidos, contribuyendo a las emisiones de CO2 de una manera desproporcional. Tenemos derecho a demandar nuestras formas de alimentación. Aquí vemos a Isabel Scott. Ella trabaja en la comunidad negra en Cleveland. Aquí tenemos a otra representante de la nación Cherokee, que es Nicole Bert Williams. Perdóname, sé que estoy pasándome de tiempo. Siguiente diapositiva. Minerales fundamentales. Creo que voy a dejarlo aquí, pero como podéis ver, la industria minera, que según la están vendiendo como que que se aleja realmente de los fósiles, los combustibles fósiles, es tremendamente dañina. Y muchas veces operan cerca de reservas indígenas. Son industrias muy profitables que generan muchísimos ingresos al Estado. Pero viola sistemáticamente lugares sagrados, incluyendo también lugares sagrados de mi pueblo. Quieren extraer aún más cobre para dirigirlo a los al cuerpo militar que cometen genocidios
contra pueblos indígenas en otros continentes. Esa es una doble forma de violencia muy directa. Violan la tierra para luego violarnos a nosotros. Y nosotros soportamos la carga en muchos frentes. Vamos a continuar aquí. Creo que voy a saltarme esta parte. También voy a saltarme esto. Mis disculpas por pasarme de tiempo. Voy a terminar con esta cita que dice aproximadamente así. Creo fundamentalmente que la llegada de la liberación negra y la soberanía indígena requerirá que recordemos quiénes somos fuera de las instituciones opresoras, ideologías y también de las imaginaciones opresoras. Es un futuro que nos pedirá que internalicemos e incorporemos la noción de la subyugación, que no es ni nuestro derecho de nacimiento ni nuestra herencia. Tenemos que romper las cadenas de la colonización. Tenemos que imaginar un mundo post-extractivo. No hay nada más importante que continuar hacia un futuro que mantenga con vida a nuestra tierra y a la humanidad. De momento, la calidad de vida colonial en las llamadas naciones desarrolladas nos está enfermando. ¿Habéis visto esa lista de químicos a los que nos estamos exponiendo todo el tiempo que no hacen otra cosa que dañarnos? Así que esta forma de vida en la que nos encontramos ahora, lo único que hace es robarnos de nuestras almas en nombre de un progreso falso. Y sé que va a haber muchas preguntas con respecto a esto. Muchas gracias. Gracias por una presentación tan poderosa. Muchos participantes van a querer profundizar en lo que has compartido y, y van a utilizar ese conocimiento para equiparse y estar preparados. Queremos formar parte de vuestro proceso de aprendizaje, así que no dudéis en compartir los momentos álgidos de estas presentaciones en las redes sociales, en Instagram, @globalyouthcoalition.co, pero también podéis poner tag de la Global Youth Coalition, Oxford Net Zero. También en YouTube podéis ver, por ejemplo, todas las sesiones anteriores y esta también más adelante que podéis volver a ver. Podéis utilizar los hashtags que hemos puesto a disposición para compartir lo que habéis aprendido. Muchas gracias, Frederick. Qué presentación más maravillosa, Sheila. Quisiera recalcar lo que acabas de compartir y es la importancia de la información, el consentimiento informado y libre de las comunidades originarias e indígenas. Y ahora mismo no se está respetando. Por ejemplo, en Ecuador, que es de donde soy yo, hay un debate enorme ahora mismo porque van a aprobar una ley y nuevamente las comunidades indígenas y locales no están siendo incluidas. Es importante alzar nuestra voz y es importante presentar soluciones a estos problemas. Y ahora vamos a dirigirnos a nuestro tercer orador. Voy a presentar a Montse Coagas Flores. Montse se desempeña como oficial de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas y Minorías en la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cree profundamente en el principio de no dejar a nadie atrás. Su trabajo se centra en empoderar a los pueblos indígenas, fortaleciendo su conocimiento sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos. Además, es un defensor activo de los derechos LGBTQ+, y participa en actividades de sensibilización pública como entrevistas y conferencias, incluso con el Fondo Voluntario de las Naciones Unidas. Es un placer tenerte aquí, Montse.
Ya te conocimos en una de las COPs y estoy encantado de verte aquí en este programa de formación. Tienes la palabra, gracias. Gracias, gracias Agustín. Buenos días en distintos idiomas. Morse está hablando en su idioma originario. Yo vengo del pueblo Ibanak, el norte de Filipinas, y la palabra que acabo de usar quiere decir río en mi idioma. Y me gustaría agradecer a mi colega Abdul y a mi colega Chila también por haber abierto o presentado este tema tan importante sobre los pueblos originarios. Yo voy a contribuir también al debate con mis aportaciones. He preparado mi presentación en dos partes. Lo que me pidieron era que preparara una presentación para esta formación con una presentación, digamos, sobre el mecanismo de derechos humanos de la ONU, con un énfasis en los pueblos originarios y las oportunidades que hay para los jóvenes indígenas, para los jóvenes en general. Estos mecanismos principalmente están en Ginebra, donde está la arquitectura de derechos humanos de la ONU, y por otra parte, teniendo en cuenta la trayectoria de los jóvenes que están aquí presentes, también preparé un resumen de la participación de los pueblos originarios en negociaciones sobre el clima, debates organizados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Antes de empezar mi presentación, me gustaría hacer una breve encuesta, porque siempre procuro aportar más, ir más allá de lo que ya sabe el público, más allá de lo que he preparado yo. Voy a plantearles entonces un par de preguntas y pueden utilizar el chat para responder. La primera pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. ¿Pueden, por favor, decirme cuáles son sus países de origen? ¿De dónde provienen? Muy bien. Ah, qué chévere. Me encantaría hacer un video de esto. Ah, mira, maravilloso. Parece que están aquí representados todos los países y todas las regiones del mundo. Está América Latina, África, y también veo a participantes que provienen de Asia. Europa también, muy bien. América del Norte, perfecto. Segunda pregunta. ¿Alguno de los participantes se identifica o pertenece a un pueblo originario? Si la respuesta es sí, coloquen el nombre de su comunidad en el chat. Muy bien. Midwon también. A ver, parece que ese es un pueblo del Caribe. Los Apaches, Camba. ¿Me pueden brindar un poco más de información sobre lo que pasa en Kenia? En Kenia hay varias comunidades. Está el pueblo Quechua, Newar de Nepal, sí. Derashe de Etiopía, Masai también. Perfecto. Muy bien. Ahora, quienes no sean miembros de un pueblo originario, pero participen de todos modos en esta sesión, eh, la pregunta para ustedes es, ¿qué les interesa o por qué están interesados en los pueblos originarios de manera general? Respondan en el chat, por favor. Muy bien. De Sicilia. Ok. Vive en un país insular, digamos, una región insular. La injusticia histórica, perfecto. Sí. Mohammed viene de Indonesia, donde viven varios pueblos originarios. Indonesia, de hecho, es el segundo país con la mayor cantidad de pueblos originarios a nivel mundial, luego de China. India también tiene una amplia población indígena. ¿Qué más vemos en el chat? Muy bien. Sí, injusticias, siglos y siglos de conocimientos, justicia climática. Perfecto. Excelente. Listo. Ahora que ya sé
cuáles son sus respectivos contextos, voy a presentarles un esquema bastante abarcador, sobre todo para quienes recién estén adentrándose en el mundo de los pueblos originarios. No voy a hacerles la pregunta ahora, pero voy a irles presentando cifras y hechos. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de hablar de pueblos originarios es preguntarnos quiénes son. ¿Cuántos pueblos originarios estamos ahora, de cuántos estamos hablando? De acuerdo con los informes vigentes, en lo que respecta a los pueblos originarios, bueno, hay unos 470 millones de pueblos originarios a nivel mundial, repartidos en más o menos 90 países. Tienen que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de pueblos originarios, en muchas partes del mundo, de hecho en África, en Asia, la pregunta es bastante retadora. Y en algunas partes del mundo, cuando hablamos de pueblos originarios, sobre todo en América Latina, los pueblos originarios ya están legalmente reconocidos. En las políticas de Estado se les reconoce como pueblos originarios. Algo que tenemos que entender es que no hay una definición internacional de pueblos originarios. La ONU lo intentó por 30 años más o menos, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no podemos definir a los pueblos que existen desde antes de que surgieran los estados modernos. Lo que sí tenemos en el derecho internacional son criterios. Y hablamos de dos tipos de criterios concretamente. Criterios objetivos, por un lado, criterios que podemos ver, cuantificar, y algunos son subjetivos. Y el criterio más importante a la hora de hablar de pueblos originarios para identificar a los pueblos originarios es el principio de autoidentificación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Este término, autoidentificación. Cuando alguien se autoidentifica como miembro del pueblo Ebanak, por ejemplo, Marilyn se podría identificar también como miembro de Ebanak, Sheila podría ser lo mismo, Agustín también, Frederick. Cualquier persona se puede identificar como miembro de un pueblo originario. No obstante, hay un segundo criterio. La comunidad a la que cada uno pertenece tiene que identificarte a ti también como miembro de ese pueblo. Por ejemplo, en mi comunidad en Filipinas somos unos 600,000. Cuando digo que yo soy Ebanak, mi pueblo también tiene que estar de acuerdo. Este hombre, esta mujer, esta persona pertenece a nuestro pueblo originario, ¿ok? Porque de lo contrario, va a ser muy... el primer principio por sí solo sería muy peligroso, el de la autoidentificación. Algunos problemas se nos presentan, no obstante. ¿Es suficiente acaso la autoidentificación como un punto de entrada para debatir sobre los pueblos originarios? Tenemos que entender en primer lugar lo siguiente. La mayoría de los pueblos originarios a nivel mundial han sido objeto de injusticias históricas. Cuando hablamos de personas que han sido víctimas de distintas vulneraciones de derechos humanos, genocidios, masacres, limpieza étnica, acontecimientos que ocurren incluso hoy por hoy, pues los pueblos originarios han sido las principales víctimas. Cuando hablamos de los criterios subjetivos para definir quiénes son pueblos originarios, los pueblos originarios, pues, son, para la redundancia, los pueblos que han habitado un cierto territorio, una cierta región, incluso antes de que ocurriera la colonización. Y a pesar de todos los procesos llevados a cabo para erradicarlos, lograron mantener su identidad. Quisieron mantener su identidad. A pesar de la colonización, incluso cuando surgieron los estados modernos, no fueron parte de estos nuevos estados. Así que cuando uno define lo que son los pueblos originarios, nos referimos a pueblos que habitaban un territorio específico antes del surgimiento de los estados modernos. Ese sería un primer criterio. Si provenimos de una comunidad que ha habitado en un territorio específico antes de que nacieran los Estados Unidos o Canadá, por ejemplo,
quizás sí te puedas definir como miembro de un pueblo originario. En segundo lugar, los pueblos originarios están compuestos por personas cuya relación principal es la que tienen con el territorio, porque como dijo Wahid Abdul, el territorio por sí mismo no es una mercancía. El territorio es parte de la identidad indígena. Yo como miembro del pueblo Ebanang, somos miembro de un territorio que lleva el mismo nombre. Los mapuche en Chile, por ejemplo. ¿Qué quiere decir ma en mapuche? Personas del pueblo, del territorio. Y pues el pueblo mapuche ha estado allí en el territorio desde antes de que llegara la colonización. Voy a detenerme aquí. Vamos a parar la primera parte de mi presentación para centrarnos en los retos de los pueblos, los retos actuales de los pueblos originarios, a pesar de que exista una declaración de los derechos humanos sobre los derechos indígenas que nos brinda un esquema con normas internacionales para favorecer a los pueblos originarios como los derechos territoriales. Sheila habló sobre el principio del consentimiento previo e informado e incluso el derecho a la autodeterminación, un derecho que forma parte de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aquí me detengo y ahora sí vamos a pasar a lo que quería mostrarles, mi presentación de PowerPoint. Antes de hacerlo, quizás me gustaría decir que cuando hablamos de pueblos originarios, bueno, hablamos de una comunidad bastante diversa. ¿Saben por casualidad cuántos idiomas existen en el mundo? Pueden colocar en el chat sus, adivinen cuántos idiomas según la UNESCO, quizás. Muy bien. 3.000, ¿no? 2.300, 10.000, muchas, 10.000 son muchas. 7.000 más o menos. 7.000 idiomas a nivel mundial. ¿Saben cuántos de estos 7.000 idiomas son lenguas originarias? Unas 5.000. Tomen nota de ello. ¿Qué quiere decir entonces esto para ustedes, para todos los aquí presentes? Quiere decir que cuando hablamos de la verdadera diversidad de la comunidad indígena, diversidad cultural, lingüística, pues son los pueblos originarios quienes están a la delantera. Hay que hacer énfasis en los pueblos originarios. Tomemos nota de ello. Estamos hablando de idiomas que se hablan, que se escuchan. Cuando hablamos de lenguas originarias, hablamos de conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente, de una cosmovisión, de la historia, de todo un país, de toda una civilización, ¿verdad? Conocimientos sobre el océano, sobre las montañas. Entonces, un aspecto que debemos analizar con cuidado es que según la UNESCO, según informes de la UNESCO, cada semana una lengua originaria muere en el mundo. Y puedo decirles con certeza que cuando una lengua muere, nos enfrentamos al fin de toda una civilización, el fin de toda una civilización, la muerte de conocimientos tradicionales. ¿Está bien? Listo. Listo. Voy a hacer un vínculo entre mi presentación y mi trabajo como oficial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Actualmente, pues, soy secretario del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos, los pueblos indígenas y también de los programas de becas para jóvenes indígenas. Una gran oportunidad para jóvenes que, como ustedes, pertenecen a pueblos originarios. Esta presentación va a ser muy útil para ustedes. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU es un fondo, valga la redundancia, que le permite a los jóvenes participar en los procesos de mayor importancia, las reuniones de mayor importancia a nivel de la ONU y en la comunidad internacional, para abordar temas que les conciernen. Cualquier persona que sea miembro de un pueblo originario puede postular a esta subvención. Pueden postular de dos maneras, como representante directo de una comunidad o como representante de una organización indígena. ¿Cómo funciona el proceso? Si se les escoge
como beneficiario de la subvención, entonces se les va a brindar un, un pasaje, un vuelo para ir a la reunión principal, lo que cubre, les cubrimos también la alimentación, el alojamiento, el costo de transporte, pagamos también la postulación, la solicitud de visa, perdón, y voy a presentarles un panorama bastante general sobre el mandato que rige las reuniones y procesos. En primer lugar está el foro permanente de las cuestiones indígenas. Se trata de un órgano consultivo que se reúne anualmente en Nueva York. Es un subórgano del ECOSOC de la ONU, uno de los órganos principales de la ONU, y su mandato principal es brindar asesoría y recomendaciones a ECOSOL. Su mandato entonces consiste en concientizar a las personas y promover la coordinación de actividades entre las distintas agencias de la ONU y también los fondos y programas de la ONU. Y más importante aún, tiene el objetivo de preparar y divulgar información sobre las cuestiones indígenas para garantizar que se respete la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La última sesión del foro permanente se celebró entre abril y mayo del presente año. Y si les interesa el trabajo de este foro, pueden consultar su página web que aparece ahora en pantalla. Para los pueblos originarios, pues este es uno de los foros principales en los cuales participan. Es uno de los principales y uno de los pocos espacios en los que los pueblos originarios son quienes debaten de cara al gobierno para abordar temas que atañen a la economía, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Se trata entonces del foro de mayor importancia en el que participan unos 3.000 pueblos originarios en Nueva York cada año. Cualquier pueblo originario puede hacer una solicitud para contar con financiación, para participar de este foro. También está el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. El foro se hace en Nueva York con el respaldo de Ecosol, pero en Ginebra, con el respaldo del Consejo de Derechos Humanos, se reúne el mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas. Una vez, durante una semana, en julio, entonces, este órgano se rige por el Consejo de Derechos Humanos y cualquier tema, cuestión relacionada a los pueblos originarios se aborda en este mecanismo. Y quien se quiera especializar en cuestiones indígenas tiene que participar en las reuniones del mecanismo de expertos. Es una reunión de 5 días. También pueden solicitar los fondos para participar en este mecanismo de suma importancia. El Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos celebra 3 reuniones por año, una en marzo y las otras en junio, pero la más importante es la que se hace en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque se trata de la sesión en la cual el mecanismo de expertos, o sea, si no fueron a las reuniones del mecanismo de expertos en julio en Ginebra, pueden participar en el debate del Consejo de Derechos Humanos, porque el mecanismo de expertos hace informes que luego se elevan al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, si quieren reunirse con el relator especial de las Naciones Unidas sobre pueblos originarios, tienen que participar también de las reuniones del Consejo. No sé si sepan qué es el EPU, el Examen Periódico Universal. Se trata de un subórgano del Consejo de Derechos Humanos que constituye uno de los mecanismos de mayor importancia dentro de las Naciones Unidas. Es un mecanismo que hace una revisión sobre el récord de derechos humanos de cada país a nivel mundial, ya sea que se trate de un país desarrollado o en vías de desarrollo. Es un examen universal porque abarca a todos los países. Cada país del mundo tiene que estar sujeto a una revisión, se realiza de manera periódica, cada 4 años y medio, y se trata de una revisión de pares. ¿Dónde pueden participar los pueblos originarios? Pueden participar en cada etapa del proceso. No voy a ahondar en la materia, pero si les interesa el tema, me avisan porque creo que este es uno de los procesos más importantes que se llevan a cabo dentro del sistema de Naciones Unidas. El órgano de tratados.
Voy a ponerme un poco técnico ahora. Los órganos de tratados son, digamos, el eje central de los derechos humanos de la ONU. ¿Por qué? Porque están aquí los tratados. Hay quienes aquí seguramente han escuchado de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de las mujeres, seguramente ya han escuchado de esto. Hay quienes han trabajado quizás en la Convención a favor de los derechos del niño o quizás los derechos humanos de trabajadores migrantes o la Convención en contra de la tortura. Esta convención tiene un órgano que monitorea la implementación de los denominados órganos de tratados. La diferencia entre estos órganos y los que acabo de mencionar es la siguiente. Solo puede participar una persona en estos órganos si su país es un estado firmante de alguno de estos tratados internacionales. En el caso de que sus países hayan ratificado estos tratados internacionales. Y si su país efectivamente ha ratificado estos tratados, eh, el interesado o la interesada tiene que viajar a Ginebra para presentar un informe sobre cómo se ha implementado el tratado internacional. Pueden solicitar fondos para participar también en las reuniones que celebran estos órganos. Hay quienes quizás han mencionado aquí, han manifestado su interés en la intersección entre los derechos humanos, los negocios y las compañías transnacionales. Y uno de una de las reuniones más importantes que se celebran en Ginebra en torno a los derechos humanos es el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Se lleva a cabo en noviembre, dura 3 días y esto no es casualidad. Cuando en lo que respecta a las actividades más importantes que contribuyen o afectan el desarrollo, como los sectores extractivos, la minería. Sheila ya ha mencionado muchos de estos problemas. Les sorprenderá saber que las empresas transnacionales ahora también manejan el lenguaje de los derechos humanos y lo hacen bastante bien. Tenemos que cerciorarnos entonces de que a la hora de trabajar en torno a los derechos humanos, participemos también de este foro, porque les puedo decir con certeza que no hay gobierno en el mundo, no hay empresa transnacional que realmente acepte las violaciones de derechos humanos que cometen. Y al participar en este foro como testigos, como alguien que puede compartir su historia sobre lo que está pasando en sus comunidades, pueden solicitar los fondos para participar en este foro y compartir sus historias. Ya casi llegamos al final. Muy bien, el cambio climático es uno de los temas en el que más han hecho incidencia muchos de ustedes. Por supuesto, el cambio climático es uno de los temas más importantes en lo que respecta a los pueblos originarios. Seguramente ya han escuchado que si bien los pueblos originarios han contribuido en menor medida al cambio climático, son quienes se llevan la peor parte. Los conocimientos indígenas tradicionales han sido considerados y reconocidos por la comunidad internacional como la mejor forma de ciencia, pero como sabrán, en muchos países a nivel mundial, la discriminación y los problemas estructurales impiden que los pueblos originarios participen en las negociaciones de mayor nivel en torno al clima, lo cual es muy triste. He participado en muchas reuniones, incluso si podemos encontrar la manera de traer a líderes indígenas, bueno, el idioma es una barrera de suma importancia porque las reuniones se hacen principalmente en inglés y uno de los escenarios más increíbles de los que fui testigo fue el siguiente. En una habitación hablábamos sobre el impacto del cambio climático en el Amazonas y trajimos a unas 20 personas del Amazonas y no podían participar. ¿Por qué? Porque la sesión estaba en inglés nada más. Y pues en esta sala se hablaba sobre personas que estaban fuera de ese espacio pero que no estaban debidamente representadas. Entonces pueden solicitar los fondos para participar en los procesos de la COP en torno al cambio climático. En el COP hay una estructura que es bastante específica, pensada para los pueblos originarios, a saber, la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. Se celebra la reunión principal en junio y hay más reuniones durante la COP. Por último, me gustaría hablar con ustedes sobre el programa de becas para indígenas y minorías.
Es uno de los programas más abarcadores que tenemos en nuestra oficina. Es un programa que ha estado vigente desde hace 30 años y se trata de una capacitación de un mes de duración que está disponible en 5 idiomas: inglés, francés, español, ruso y portugués. Mm. Entonces, si hablan cualquiera de estos idiomas, pueden hacer su solicitud para participar de este programa de becas. Los traemos a Ginebra y los exponemos a todos los mecanismos que acabo de describir en las diapositivas anteriores. La duración es de una semana, pero en los grupos lingüísticos también hay capacitaciones preparatorias. La comunidad de habla hispana se prepara durante 2 meses en España. El público de habla portuguesa va a Brasilia, se prepara por 2 semanas. Los rusos, tenemos un socio en Rusia que también realiza esas actividades, y los francófonos van a Canadá, en Quebec o en Yaoundé, en Camerún, para la reunión preparatoria. Me detengo aquí y pues si tuvieran alguna pregunta, yo con mucho gusto la responderé o puedo compartir más información. Les cedo ahora la palabra, queridos colegas. Muchas gracias, Morse, por esta presentación tan informativa. Creo que nos has mostrado un recorrido que abarca todos los elementos que complementan la acción climática. Y cuando queremos hacer incidencia en torno a todas estas problemáticas que nos afectan, nos centramos a veces demasiado en el clima, cuando en realidad hay otros espacios en los que podemos alzar nuestras voces y, tal y como dijo Morse, hay muchas oportunidades para obtener financiación. Si consideran que tienen que ir a tal o cual espacio, pueden hacer su solicitud, porque a veces nosotros, como miembros de generaciones más jóvenes, queremos ir a la COP porque es la reunión que está de moda, pero se nos olvida que hay otros espacios también, y creo que es muy importante que alcemos nuestras voces en otros espacios. Muchas gracias, Morse, y efectivamente hay un par de preguntas. Creo que podemos también hablar con Sheila y Abdul. Espero que estén presentes todavía. Una de las preguntas que voy a hacerle a todos ustedes es la siguiente. Si les pidieran que recomienden un libro al público, eh, ¿qué libro recomendarían? Porque el público quiere aprender más, así que a los tres les cedo la palabra para que respondan. A mí también me interesa, me gustaría saber qué libros nos pueden recomendar. Por mi parte, si queréis saber qué es lo que pasa en el mundo indígena, voy a compartir un enlace. Es un grupo internacional sobre cuestiones indígenas que tiene un informe sobre la situación de pueblos originarios en todo el mundo. Voy a compartir el enlace en el chat. Muchas gracias. Sheila, tal vez. ¿Algún libro que quisieras recomendar? Sí, voy a, quisiera mencionar a la resistencia poética de Natalie Díaz y Abdul. Es una pregunta difícil. Hay tantos libros. Voy a elegir Braiding Sweet Cross de Robin Wall, porque está muy relacionado con mi trabajo y si sois nuevos en esos ámbitos, pues está bien comenzar con ese libro. Una pregunta para Sheila, una para Abdul acerca de vuestras presentaciones. Sheila, recientemente he descubierto la minería a menor escala en algunos países. ¿Crees que sería una alternativa más sostenible? Creo que la minería también está siendo practicada por algunas comunidades, ¿no? Pero de manera tradicional. Esa es una pregunta que hace una participante. Gracias por esta pregunta. Yo creo que si es o no sostenible depende de la escala y la intención. Cuando practicamos minería tradicional, no es para enviar material a todo Estados Unidos, toda la flota militar de Estados Unidos para crear vehículos eléctricos, que es lo que se está haciendo. Estados Unidos quiere tener una flota militar completamente eléctrica hasta en el año 2025. Y no creo que esto sea muy sostenible, que se consiga por medios sostenibles. Si se hace a menor escala, sí. Y la otra cosa es la intención también. La minería se hace por la intención de conseguir algunos minerales para necesidades básicas o para el adorno, o se hace para conseguir ingresos económicos, porque
Porque si hacemos las cosas, aunque hagamos las cosas de manera tradicional, si dejamos que influyan valores externos, a lo mejor deja de ser sostenible. Para Abdul, ¿qué consejo das para, para los bienes comunes? Porque quisiera aprender más, quisiera que hubiera más intercambio cultural, etcétera. ¿Dónde puedo conseguir más? Gracias por esta pregunta. He intentado responder este tipo de preguntas en el chat. A ver, es un poco diferente en mi zona. Es una participación muy honorable en los bienes comunes, pero con zonas comunes no materiales es más complejo conseguir esa información. Muchos de los bienes comunes, por ejemplo, si habéis leído Harden, que hablaba de la tragedia de los bienes comunes, decía que la gente ha explotado los recursos y las comunidades originarias saben que eso no es verdad, que se preocupan los unos por los otros y por los recursos. Entonces, tener este punto, esta mente abierta es muy relevante. Yo sugerí que siempre es un buen enfoque ser generosos, generosos con la información que compartimos para que la buena práctica de la generosidad llegue también a las personas que trabajan en el ámbito de los bienes comunes. Muchas gracias. Chicos y chicas participantes, siempre os invito a que también difundáis esta información en redes sociales porque es una forma de democratizar el conocimiento. Aquí hay una pregunta que me gustaría que expliquéis. ¿Cuál es la diferencia entre pueblos locales y comunidades originarias o indígenas? Es algo que salió en la COP29 y Silas también estuvo ahí. Eh, Hicimos una reunión del Avocado Framework y este tema pues salió y me gustaría que nos iluminarais acerca de esa diferencia. Muchas gracias. Sí, claro. Está bien que se haga esta pregunta porque se está politizando este asunto y para la gente joven es muy importante que entiendan de dónde viene este problema. La primera pregunta la primera cuestión que hay que desmitificar es que cuando hablamos de pueblos originarios o indígenas en comparación con otros grupos o pueblos, estos son pueblos donde hay estándares internacionales que determinan quiénes son. Son pueblos que tienen derechos. Ahora está en la declaración de la ONU y donde son los pueblos originarios que determinan quiénes son, que establecen los estándares acerca de quiénes son. Y cuando hablamos de pueblos originarios o indígenas, hay ya toda una arquitectura acerca de que describe quiénes son dentro del sistema de la ONU. Cuando hablamos de pueblos originarios, em, en comparación con minorías o poblaciones locales, hay cierta diferenciación. Cuando miramos los pueblos originarios, hay que leer la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, hay que, hay que leer la Convención 161 y se pueden leer quiénes son estos pueblos, donde podéis ver elementos que describen quiénes son. Pero no es el trabajo de vuestros gobiernos teniendo en mente que os defina, tampoco de la ONU. Tampoco la ONU tiene que definir quiénes son los pueblos originarios. Sois vosotros como los integrantes de esos pueblos los que definís quiénes sois. Porque si permitís que vuestros gobiernos describan quiénes son, os digo que van a poder hacer todo lo que quieran. Pero de nuevo, hay que ser muy claros.
tenemos un estándar internacional que nos dicen quiénes son, que nos dice quiénes son los pueblos originarios. Entonces, si ellos sí saben ya quiénes son, dadle el espacio para que lo puedan expresar, porque han luchado mucho por tener el espacio donde puedan expresarse. Tomó 100 años para poder, de hecho, decir somos pueblos originarios. A ver, pueblos locales. Esto es complejo porque en la comunidad internacional no hay un estándar legal que defina a las comunidades locales. No hay estándar internacional. ¿Quiénes son? ¿Qué son pueblos locales? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde viene este concepto? Viene de países que no quieren reconocer sus propios pueblos originarios. ¿Por qué no quieren reconocerlos? Porque los pueblos originarios, los derechos de estos pueblos, les han dado el derecho al territorio. Y eso es uno de los asuntos más complejos, porque los pueblos originarios viven en los territorios más estratégicos e importantes del mundo. Y aunque nos gustaría utilizar este término, y si formáis parte de la comunidad originaria, os animo a cualquier persona, cuando habléis de comunidades o pueblos originarios, no los confundáis con otros grupos. Y por eso juntar los conceptos de comunidades locales y pueblos originarios, a ver, hay un movimiento en la ONU que comete errores, y eso es mi opinión personal, porque establecieron esa estructura, crearon la plataforma de pueblos originarios y comunidades locales. A ver, ya no se puede volver atrás, porque es un tratado internacional que ha creado este mecanismo. Pero no confundáis estos dos. Pueblos originarios, ya hay un estándar internacional. Entonces la pregunta, ¿quiénes son las comunidades locales? A ver, bueno, si sois integrantes de una comunidad local y no hay ninguna definición de qué es una comunidad local, cread una y decirle al mundo quiénes son. Identificaros vosotros mismos. Así es como comenzaron a trabajar los pueblos originarios, así es como iniciaron ese proceso. Esa es mi respuesta ante esta cuestión. Quisiera añadir o corregir algo muy brevemente. Cuando hablamos de pueblos originarios, utilizad pueblos con una S. No es un pueblo, no es una población, no es una comunidad, son pueblos. ¿Por qué? Porque pueblos tiene un estándar internacional bajo el derecho internacional. La palabra pueblo o comunidad no tiene este estándar internacional. Y lo más importante cuando hablamos de pueblos originarios, los pueblos indígenas, o sea, pueblos con una S, porque se les reconoce el derecho de la autodeterminación. Cuando sois un pueblo originario, podéis determinar vuestro estado jurídico, incluyendo vuestros derechos sociales. Porque en la Carta de las Naciones Unidas dice, nosotros, no el gobierno, no el Estado, nosotros los pueblos. Son las primeras dos palabras en la Carta de las Naciones Unidas. Y casi todos los países de África, Latinoamérica, utilizan la palabra pueblos para ser independientes. Pueblos indígenas estaban ahí antes de que se creó este mecanismo. Por eso, si estáis en Canadá, se les llama primeras naciones o comunidades aborígenes, porque esa es la situación allá, ese es el contexto de esos conceptos allá. Así que utilizadlos, porque esos conceptos están ahí para ser respetados. Muchas gracias, Morse, por esta maravillosa y profunda respuesta. Gracias a los intérpretes, gracias a ecointérpretes. Y bueno, ellos van a tener que dejarnos. Y bueno, Frederic, puedes tomar la palabra ahora. Gracias a los intérpretes que hacen posible que esta formación pueda ser entendida en diferentes idiomas. Quisiera recordaros a todos que la grabación se enviará después de la sesión. También la encontraréis en el canal de YouTube de Smith School.
También enviaremos el enlace por correo electrónico. La sesión estará disponible en diferentes idiomas dentro de poco y también la encontraréis en el canal de YouTube. Las diapositivas las encontraréis en el Google Drive para los participantes y también enviaremos un enlace a través de un correo recordatorio. También recibiréis el formulario de participación después de la sesión. Y después de esta sesión vamos a dirigirnos a las salas paralelas donde vamos a tener un intercambio y compartir experiencias. Es un buen entorno para aprender los unos de los otros. No dudéis en autoasignarlos al idioma que habléis. Poned el idioma que habléis junto a vuestro nombre para que os asigne a la sala correcta. Fred, tú te encargas de esto, ¿no? Gracias. Podéis ahora salir, dirigiros a las salas paralelas. Muchas gracias. Hay muchos canales en inglés. En lugar de que todo el mundo se dirija a un canal, a una sala, no dudéis en ir a diferentes canales en lengua inglesa para que realmente podáis tener buenas conversaciones, porque tenéis aquí una gran oportunidad de conectaros con los demás y hablar con personas de todo el mundo. Para esto hemos creado este programa, porque queremos que intercambiéis ideas. Así que, por favor, uniros a estas salas paralelas, elegid alguna. ¿Cómo nos dirigimos a estas salas, por cierto? A ver, si donde ves el símbolo del micrófono y demás, hay una parte que dice unirse a sala paralela. Sí, lo he encontrado. Muy bien, lo haré. Gracias. Y gracias de nuevo a todos los ecointérpretes por vuestro maravilloso apoyo y por hacer posible que esto se entienda en todos estos idiomas que ofrecéis. Gracias.